En esta pequeña serie de videos voy a abordar un tema que es extremadamente importante para cualquier persona que quiera estudiar composición, que es el bajo cifrado. El bajo cifrado fue algo muy prominente en la historia de la pedagogía de la composición. Y básicamente en los siglos XVII, XVIII y XIX estudiar composición tenía que ver con estudiar contrapunto de especies por un lado y bajo cifrado por otro. Desde finales del siglo XIX y en toda la primera mitad del siglo XX, en cierta medida cayó en desuso debido al ascenso de otra tecnología, otro constructo teórico que, en mi opinión, es capaz de muchísimas menos sutilezas que el bajo cifrado, que es la teoría de las funciones armónicas. Esta cuestión de asignarle un número romano a cada acorde que aparece y compartimentalizar toda la superficie musical, sacando una especie de instantáneas de ver qué nota está sonando en cierto momento, revolverla a ver qué acorde se construye con esa nota y asignarle un número romano que expresa básicamente una distancia de ese acorde para con la tónica, sin explicar cómo esa sucesión de acordes constituye una frase orgánica, cómo tiene un principio y cómo llega a un final, y dándonos a los estudiantes de composición la falsa idea de que así es como piensa un compositor, que si parte desde un acorde tiene ciertas opciones para moverse hacia otros acordes y otras que no, que necesariamente hay ciertos acordes que tienen que ir a otros acordes específicos, y sobre todo la idea de que la música se construye de abajo para arriba como si fuera una especie de edificio. Para abordar este estudio vamos a tomar una perspectiva diferente. No vamos a trabajar de izquierda a derecha, como decía recién, que la música sí se escucha, pero no es así como se hace necesariamente. Vamos a partir de lo que consideremos ciertos puntos estructurales, que van a ser generalmente el principio, y las cadencias, que es el final de la frase, y vamos a ver cómo podemos conectarlos de manera significativa, y de las voces extremas, como aprendemos en contrapunto de especie, hacia adentro, hacia las voces internas. Lo que vamos a hacer es ir desde la profundidad hasta la superficie. No vamos a considerar a la superficie musical como una sucesión de verticalidades, sino vamos a tomar una visión mucho más horizontal y contrapuntística, y vamos a tratar de entender a los acordes como una consecuencia de varias líneas o varias voces que se están moviendo simultáneamente. Para esto vamos a partir desde lo más básico, desde cómo descifrar un cifrado propiamente dicho, los números que aparecen por debajo de la línea del bajo, porque ahí tenemos codificada ya toda la información que necesitamos para construir una textura a cuatro voces. Va a ser un estudio de contrapunto y de composición simultáneamente. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a asegurarnos de que todos los signos están claros, porque acá tenemos todo lo necesario para generar una textura a cuatro voces. Para empezar, la primera nota, el re, no tiene ninguna indicación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no nos encontremos con ningún número, que lo que tenemos que poner ahí es un acorde en fundamental. No nos indica nada sobre la disposición de las voces, ni tampoco sobre las duplicaciones, porque este va a ser claramente un acorde triádico, va a ser un acorde de re menor, y en el cifrado no dice nada sobre qué notas debería yo duplicar. Voy a ir poniendo acá debajo de manera que vayan quedando los acordes cerrados, solamente para ser bien claro en cuanto a qué notas vamos a tener que colocar arriba. Entonces, cuando no veamos nada, está implícito que es un acorde en fundamental, que cuando se cifra, generalmente se cifra con un 5 y un 3. ¿Qué quiere decir ese 5 y ese 3? Que son los intervalos que se generan contra el bajo, una quinta y una tercera. ¿Cómo es esa quinta? Si es justa, aumentada, disminuida, o cómo es esa tercera, si es mayor o menor, depende de lo que tengamos en la escala por sobre el bajo. En este caso la quinta va a ser justa, porque tenemos re natural y la natural, y la tercera va a ser menor, porque estamos en modo menor y este es el primer grado. Lo que va a ir quedando abajo son los acordes en disposición cerrada. La realización después en el ejercicio no necesariamente va a quedar de esa manera. Por lo general van a quedar acordes abiertos. El siguiente dice 6-5, sobre el do sostenido. Lo que quiere decir es que sobre el do sostenido tenemos una sexta y una quinta. La sexta es el la quinta, bueno, es el sol. Acá es el caso que mencionaba recién, que nos quedó una quinta disminuida.
¿Tuvimos que pensar en eso nosotros? No, era simplemente poner la quinta que está en la escala de re menor por sobre el do sostenido. Y es una quinta disminuida. Y siempre que tenemos un 6-5, otro número que está implícito, así como estaba implícito la quinta y la tercera en los acordes en fundamental, generalmente está implícita también una tercera. Como todos los acordes tienen tercera, el número 3 en el cifrado es muy común que se omita, por considerarse una obviedad. Entonces este acorde perfectamente puede tener también un mi. El 6-5, como ustedes saben, es un cifrado que le corresponde a acordes con séptima. A continuación, evidentemente tenemos otro acorde de primer grado en fundamental, no tenemos nada en el cifrado. Y el siguiente, que tiene el bajo en mi, es algo más complejo. Aparece un 6 pero tachado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una sexta por sobre el mi, pero que está ascendida. ¿Qué quiere decir ascendido? Ahora sí que no respeta la sexta, en este caso el do, que le correspondería según la armadura de clave, sino que la asciende a un semitono, quiere decir que la sensibiliza. Es el séptimo grado de la escala ascendido. Después nos está indicando una cuarta, un la, y una tercera, ¿no? Evidentemente, el 6-5 que habíamos hecho recién y el 4-3 son diferentes inversiones de la dominante. A continuación, con un fa en el bajo, aparece el número 6. El número 6, bueno, claramente va a querer decir que tiene una sexta por sobre el bajo y, como mencionaba recién, otra nota que siempre está, y porque siempre está generalmente se omite del cifrado, que es la tercera. Voy a poner acá entre paréntesis las notas que tenemos que poner pero que están omitidas en el cifrado. Entonces, bueno, tenemos un acorde triádico en primera inversión. Generalmente sí lo conocemos como acordes en 6 o 6-3. Inmediatamente después, con un sol en el bajo, tenemos un 4 y un 2, pero el 4 tiene el signo más. Cuando el 4 tiene el signo más, es el mismo caso que cuando el 6 está tachado. Quiere decir que sí, ok, es una cuarta, pero es una cuarta que está ascendida, que está sensibilizada. Nos queda una cuarta aumentada. De nuevo estamos tratando con la sensible, el séptimo grado ascendido. Es bastante común que ocurra en modo menor cuando aparece el séptimo grado, si es que va a resolver, sea ascendido. Tenemos acá también una segunda, entonces, ¿qué va a querer decir? Bueno, que tenemos ahí un la, y los acordes que llevan por cifrado 4-2, lo que están omitiendo por lo general es una sexta, ¿no? Acá nos está faltando un mi. De nuevo voy a poner entre paréntesis lo que está omitido en el cifrado y vamos a tener que acostumbrarnos a que, por ejemplo, cuando vemos un 4-2, ok, ponemos una cuarta, una segunda y lo que está faltando es una sexta, ¿no? Tenemos como acorde de bordadura, pero una dominante con la séptima en el bajo, ¿no? En tercera inversión. Fíjense que los números siempre van agrupados en orden descendente, de más grande a más chico, y esto no quiere decir que la sexta tenga que aparecer más aguda que la quinta, por ejemplo, en este caso, o que la cuarta tenga que aparecer por sobre la segunda, que el do sostenido tenga que aparecer sobre la. De ninguna manera, en el cifrado no tenemos la información sobre la disposición de las voces ni las duplicaciones, como decía hace un rato. Solamente las notas y los intervalos, más bien, que van por sobre el bajo. El caso del do sostenido con un 6-5 ya lo habíamos visto acá como segundo acorde, y a continuación nos encontramos con algo que evidentemente va a ser un primer grado en posición fundamental con 5-3, también lo habíamos visto, y como anteúltimo acorde acá sí tenemos un la que tiene una séptima y que tiene un do sostenido que no está afectando al 7 porque está bajo. Si estuviera afectando al 7 debería estar antes o en todo caso después, pero al mismo nivel. Y vamos a ver lo que significa. Para empezar vamos a poner el la con su séptima como nos indica el cifrado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un sostenido o un bemol o un b cuadro? Puede ser en el aire, abajo. Está siempre indicando una alteración de la tercera. Quiere decir que ahí vamos a tener un do sostenido y dependiendo de cómo lleguemos a este lugar,
posiblemente este acorde pueda tener también una quinta que acá está omitida. Muchas veces los acordes que tienen séptima, como esta séptima de dominante, por razones de conducción de voces no tienen la quinta. Entonces puede ser que este acorde, ahora cuando hagamos el ejercicio, no la tenga. Y por supuesto que vamos a terminar con el primer grado en fundamental. Lo que fue quedando acá abajo entonces son simplemente las notas que tenemos que poner en disposición cerrada, y a continuación en el siguiente video sí vamos a resolver el ejercicio. La intención de este era que estén claros qué significan los números, qué información nos dan y qué información no nos dan, y qué ocurre con qué información nos dan y qué información no nos dan, qué cosas están implícitas que tenemos que saber. Por ejemplo, qué pasa cuando no hay ningún número, cuando una alteración parece no estar afectando ninguna nota. ¿Qué pasa con estos números alterados, como el 6 tachado o el 4 con el signo más? ¿Y cuáles son las otras notas que sí tenemos que poner aunque no aparezcan en el cifrado? Como en el caso de que veamos un 6, sabemos que es un 6-3, o que veamos un 4-2 y sabemos que es un 6-4-2. Vamos a continuar entonces ahora con una propuesta de resolución del ejercicio.